En De Piel a Piel con Miriam Raquel, hoy tenemos un invitado, un catedrático, un experto en pediatría social. Se trata del doctor Jesús García Pérez. El doctor es egresado de la Universidad de Valladolid como pediatra, tiene formación, como él dice, es un formador de otras generaciones, pero también por vocación él ejerce su especialidad y ayuda a esos niños que están sobre todo con problemas de emigración, de maltrato, pero también el doctor ha sido presidente, es presidente y director de muchas instituciones de pediatría social aquí en Madrid, donde nos encontramos. Le conocí a propósito de una reunión con expertos en el Congreso próximo pasado, la semana pasada estábamos en Gijón, con la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria, a la cual ambos pertenecemos y usted, miembro honorífico, ¿no? Así es, así Bueno, es. doctor, ¿cuándo darnos cuenta? Nosotros como pediatras en la consulta a veces objetivamos algunas situaciones que nos hacen pensar en que el niño puede ser sujeto de maltrato infantil. A veces los padres no se dan cuenta y ellos mismos se maltratan como adultos, pero también exponen a los niños al sufrimiento del maltrato que puede ser dentro de la familia o fuera de la familia. Cuéntenos, doctor, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cómo decirle a nuestros padres, a los cuidadores, a las abuelitas, a los amigos, a esos profesores en el colegio que un niño pudiera estar sufriendo de abuso infantil, de violencia infantil dentro del hogar? Bueno, buenos días. Gracias, Miriam, por estar aquí con vosotros. Espero que sea útil lo que os voy a decir. Efectivamente, yo soy pediatra, soy un friquípata, como decimos nosotros. Somos pediatras que atendemos a aquellos problemas, digamos, desconocidos, ignorados y que apenas se usan de una manera habitual. O sea, trabajamos con los inmigrantes, con todos sus problemas, para dejarles, por lo menos darles un bienestar biopsicosocial importante. Trabajamos con los problemas de las adopciones, que en nuestro país lamentablemente las adopciones se abandonan de nuevo, un 10% de adopciones. Luego trabajamos con los niños discapacitados y enfermedades raras, por lo menos no solo con él y con los niños, sino con sus familias. Y trabajamos también con los adolescentes y sus problemas. Es decir, un gran problema que tenemos aquí es que, bueno, los adolescentes ahora, muchos tienen lo que llamamos nosotros la retaliación. ¿Qué es eso? Es la violencia filioparental, que son niños que han sido maltratados durante su etapa infantil por sus padres y hacen como un recuerdo de la ley del talión, por eso se llama retaliación. Entonces lo que le han hecho a ellos lo hacen a sus padres. Entonces, ¿cuál es la conducta que nosotros tenemos que observar en estos niños, en estos y otros niños que hayan sido, digamos, sujetos de patología social, como puede ser el maltrato, abuso y otras, por ejemplo, otras sintomatologías, como puede ser el acoso, el bullying, el ciberbullying y demás problemas sociopáticos, ¿no? Pues de golpe nos encontramos un niño que tiene unas características que los padres ya conocen, pero de súbito el niño empieza, por ejemplo, a tener un carácter más agresivo, más temperamental o más ausente, decaído, triste. El niño no quiere ir al colegio, el niño, digamos, empieza a discutir con sus hermanos, si los hay, o con sus padres. Todo lo pone en duda y sobre todo hay una cosa muy importante y es que empiezan a tener autolesiones. Hacen autolesiones por una especie de llamar a la atención y sobre todo tienen esa tristeza que a veces si no se da uno cuenta de todas estas problemáticas, sobre todo en el colegio, que tenemos mucho trabajo con los colegios, pues que el niño ha tenido un fracaso escolar, ha disminuido su rendimiento, de tal manera que empieza a usar drogas, y de cada vez más pequeños, entre 11 y 16 años, ya un 33% de niños empiezan a utilizar todo tipo de drogas. Entonces todo esto genera que empiecen a buscar digamos, el apoyo en la burbuja del preadolescente adolescente, pero para estar en esa burbuja tienen que hacer todo lo que hacen ellos.
lo cual tienen que compartir pues una serie de usos y abusos de determinadas sustancias, tienen que incluso tener relaciones íntimas con todos y todas, es decir, incluso practican una técnica que aquí en España se llama el muelle, lo cual está generando un problema bastante importante como es el embarazo de adolescentes. Somos uno de los países europeos donde más embarazo de adolescentes tenemos y más enfermedades de transmisión sexual en los adolescentes. ¿Por qué? Porque se ha perdido el miedo al SIDA, lo cual se ha cronificado el SIDA y en estos momentos no usan preservativos, lo cual genera este tipo de problemática, ¿no? Por eso es muy importante esto que he dicho al principio, esta sintomatología diversa, heterogénea, diferente a la que el niño tenía habitar, niño o niña, evidentemente, tenemos que pensar que algo está sucediendo, porque si no actuamos a tiempo, hay un incremento de suicidios. ¿Por qué? Porque la sociedad lamentablemente no impone una serie de normativas de atención y de precaución para que estos síntomas no se proliferen. Porque ¿hasta dónde podemos llegar? Pues vamos a llegar porque estos niños empiezan a utilizar otro tipo de ayudas, ¿no? Como es el uso y el abuso de las tecnologías. De tal manera que nosotros como pediatras sociales decimos que un niño hasta los 3 años no debe utilizar el móvil. Entre 4 y 6 años, media hora al día. Entre 6 y 12 años, 1 hora al día. Y en la adolescencia hay que negociar con ellos. Lo que no puede verse es como ahora se ven lactantes pequeños en carritos con un aparato que le están viendo. En vez de ver lo que es el medio ambiente, el niño está viendo la pantalla. Y esto es una problemática, porque el problema de los niños no es un problema de los niños, los niños aprenden por imitación de los padres, o sea, porque eso lo estamos viendo de una manera generalizada. Entonces, esto es una de las consultas que en nuestra comunidad, el 33% de las consultas son patología cibernética, o sea, lo que llamamos ciberpatologías. O sea, y esto genera estos síntomas que hemos dicho antes. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces estos niños, al no tener una, digamos, atención adecuada dentro de las familias, hay padres que son CEO, como decimos así, son directores generales, o sea, ponen unas normas de tal manera que el niño no se negocia con el niño, no hay empatía con el niño. Y lógicamente esta imposición genera que crean unos niños que llamamos nosotros orquídea. Son niños que están excesivamente protegidos, sobreprotegidos, lo cual estos niños no cultivan el esfuerzo, se le da todo hecho, el niño pide y el niño tiene. Entonces, claro, son niños que incluso, pues en sus aspectos nutricionales, comen a la carta, no comen lo que deben de comer. Entonces, ¿qué está ocurriendo con esto? Pues esto generamos este tipo de niños. ¿Por qué? Porque son padres que tienen el síndrome del emperador. Son padres verdaderamente impositivos, negligentes, egoístas, que incluso son padres que tienen lo que llamamos incesto emocional. ¿Qué es eso? Son padres que dicen, mi hijo o mi hija son mis amigos, lo cual desahogan sus problemas emocionales con los niños. Y luego tiene una frase muy característica, no le digas a mamá o no le digas a papá que estamos hablando de esto. O sea, eso es una forma de maltrato psicológico al niño. Entonces, ¿qué queremos? Que estamos engendrando estos niños que son patología futura y aparece lo que se llama la violencia filioparental, lo que antes decía la ley del talión. Me han utilizado, me han maltratado, pues ahora, cuando yo soy adolescente, pues voy a hacer este tipo de problemas que me han hecho a mí. De tal manera que entre 12 y 14 años estos niños, más del 60% tienen violencia filoparental. En el 2021 había unas 1.500, 1.600 denuncias de padres. Ahora, en el año 2021 y el 2022, estamos ya casi en 5.000 denuncias de los padres. Pero la pregunta es, ¿y por qué no se notifica esto? ¿Por qué no se da, digamos, vista a estos problemas? Porque los padres tienen miedo a sus hijos, a la reacción de sus hijos, mienten a la familia, o sea, ¿qué van a decir mi familia? De tal manera que se aíslan, de tal manera que, digamos que son pobrecitos, son mis hijos, ¿y qué voy a hacer si yo le denuncio? Pero claro, el problema es que llega un momento que pasa lo que pasa. Aquí tenemos un caso
muy grave que no se lo olvida a nadie, que es el niño de la katana, que mató a sus padres y a su hermana, que tenía un síndrome de Down. Y esto desgraciadamente está apareciendo cada vez más, de una manera más intensiva. Por eso, queridos oyentes, creo que debemos tener una sensibilidad, un umbral de dolor más alto, de tal manera para que este tipo de patologías sociales, nosotros como profesionales sanitarios, digamos, informemos de una manera coequipada. Es decir, no trabajamos solo los pediatras, tenemos que trabajar equipadamente con el trabajador social, el educador social, el psicólogo o psicóloga social. De tal manera que conjuntamente, en vez de generarnos anticuerpos unos contra otros, debemos trabajar en equipo para prevenir el riesgo y las consecuencias que este tipo de problemáticas tienen en la infancia. Hay una frase que yo siempre digo: ¿por qué nuestros adultos dicen qué país vamos a dejar cuando nosotros no estemos? Y yo digo, la invierto y digo, ¿qué niños vamos a dejar a este país si no hay lo que debe haber? Es decir, hoy ser padre o ser madre no depende de la fecundación, depende de la educación, fundamentalmente. Y eso es lo que hay que hacer: educación, educación, educación. Prevenir todas estas patologías con normas y límites. Eso es lo fundamental. Y creo que tenemos que tener en cuenta varias cosas muy importantes. Y es cómo que nosotros tenemos que tener, por lo menos, saber lo que son los antídotos de la violencia. Porque la violencia no solo es física, entonces tenemos que tener un autocontrol, una autoestima y sobre todo una capacidad de remordimiento, una capacidad de arrepentimiento y sobre todo la compasión y la empatía. Y eso es la manera de prevenir la violencia. Eso es lo que yo quiero, digamos. Y además, un médico o un profesional sanitario en general, tenemos que ayudar. Si no podemos ayudar, confortar. Y si no podemos confortar, digamos, hermanarse con ellos, con sus problemas, con sus diferencias, con su, digamos, con esas características que tienen los niños en general. Porque hoy día, si nosotros no hacemos una especie de interrelación recíproca como profesionales con el niño y con sus padres, un buen profesional no solo tiene que hacer eso, sino, como he dicho, ayudar, confortar y si no, consolar. Eso es lo fundamental. Y esto es lo que quiero transmitiros. Y siempre hipertrofiar el don de la escucha. Cuando uno escucha, entiende. Pero no como ahora, que cuando uno habla, el otro o la otra está simplemente no entendiendo lo que tú estás diciendo, sino pensando a ver cómo digo yo a este señor o a esta señora, cómo le replico, pero no está entendiendo nada de lo que le estoy diciendo. A eso me quería referir, doctor, porque no es así tan fácil. Ustedes son padres, ustedes son educadores, ustedes son profesores, son los que cuidan a los bebecitos a lo mejor en la casa de esos niños, y nosotros somos los pediatras. Y es muy difícil, doctor Jesús García, estar frente a una mamá que tú le dices al niño, supongamos 5 añitos, Pedro, sube allí y dime cuánto pesas o dime los números. Y la madre sale inmediatamente a sobreproteger, porque ya como usted lo decía, eso también puede ser violencia, porque no estamos dejando al niño que sea él, no estamos dejando al niño que se exprese. Y entonces llega esa sobreprotección que uno se da cuenta en la consulta, o la agresividad, las palabras de vejación que utilizan muchas veces cuando nosotros le decimos al niño, sube, baja, camina. Entonces, no, es que él es torpe, no, muévete para allá, no ves que te están hablando. O sea, uno ve el maltrato, pero como usted decía, cuesta mucho, doctor, y denos un consejo, qué hacer para los padres y para nosotros. Cuesta mucho a veces conectar con esa mamá, porque ya se siente culpable, mamá o papá, ya se siente culpable, y de esas culpabilidades he tenido yo unos ejemplos, y ya yéndome hacia otro lado, que es el no cumplir con las órdenes médicas. A veces yo he tenido casos de haber derivado a la consulta especializada de ginecología,
de el habla y el lenguaje para que pasen por el neurólogo, por el otorrino, por el logopeda, y pasados los años, o con el endocrinólogo me pasa mucho, y pasados los años regresan los padres con ese arrepentimiento. Doctora, por favor, usted una vez me refirió y yo no lo hice. Ahora el niño está sufriendo de bullying y acoso en la escuela, se están burlando porque no habla, o mi niña ya tiene vello púbico, ya tiene mama, se acaba de desarrollar y lo que tiene son 7 añitos y le acaba de bajar la regla. Eso también es maltrato. ¿Cómo hacemos nosotros para conectar con esos padres? Lo peor es que si estamos en público es en 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos la consulta pediátrica. Y esas mamás que te dicen y te plantan cara, yo vine porque tiene tos. ¿Qué hago, doctor? Porque yo tengo 40 años, voy a cumplir ahora, ejerciendo la profesión de médico y me encuentro a veces de manos atadas que no sé qué hacer. Sí, efectivamente. En primer lugar es el reconocimiento de la dignidad de las personas, sobre todo, y tener empatía, que es lo fundamental. Y sobre todo, hay que mantener siempre un diálogo y una comunicación afectiva. Es decir, ese feedback es fundamental, porque hay que controlar, sobre todo, un problema muy grande que tenemos los pediatras y los personal sanitario, y es que hay 3 médicos muy peligrosos, que es la doctora vecina o vecino que le da consejos sin tener idea, el doctor Google y la doctora Wikipedia. Entonces, a veces te vienen a la consulta con fotocopias de que han comprado que han copiado de Google, y luego, pues, en sintomatología, que es tan banal que muchas veces te das cuenta de que tú no haces pediatría, haces puericultura, estás educando a las personas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues tienes que hacer un diálogo igualitario y sobre todo empático, claro, y sobre todo lo que es importante es tener tiempo suficiente para poder hablar de estos temas. El problema es que hoy día, lamentablemente, las consultas de atención primaria son 10 minutos, donde el pediatra o la pediatra no ve al niño, es el niño el que ve al médico, y nada más. O sea, entonces, ¿qué ocurre? Hay que buscar el tiempo necesario, sobre todo para empatizar con esa problemática de los padres, ¿no? Pero saber, y como he dicho antes, escuchar, pero a veces también tener, un umbral de dolor que es tan bajo que a la mínima van al médico. Por ejemplo, hace poco un niño que viene con dolor abdominal, viene la madre, me trae unas fotocopias de que dice que el doctor tiene que hacer una ecografía para ver si tiene un cáncer de colon. Pero bueno, vamos a ver, en medicina la corriente es lo frecuente. Y además, tener en cuenta una cosa, nunca dar consejos. Nosotros damos información profesional. Meteros eso bien en la cabeza. Los consejos, los únicos que tienen derecho a darlos son los abuelos, que se lo van a dar aunque no se lo pidan. Pero eso es normal, eso es humano, y eso es crear siempre un feedback positivo con los abuelos. Ahora bien, nosotros damos información profesional. Entonces, en el caso del dolor abdominal, ¿qué pasaba? Pero como un niño de 5 años va a tener, el niño lleva 5 días o 6 días sin hacer caca, pues tenía, lógico, y luego encima tenía una fisura anal, pues vamos atando cabos, ¿no? Vamos, como decimos así, en plan un poco más prosaico. Tenía el niño muchos gases porque que le duele la tripa. Claro, lo que decimos así, tenía un pedo extraviado. ¿Por qué? Porque tenía un origen fisiológico. Entonces, claro, como el umbral está tan bajo, a la mínima, al médico. Porque además tienen otra frase que a veces yo comprendo que molesta sobre todo al médico, y cómo no le va a molestar. No, mire usted, yo vengo aquí, para eso le pago, ¿no? O sea, no, mire usted, no me paga. O porque viene el fin de semana. Bueno, pero también está la otra parte del niño que somatiza, es decir, claro. dice, me duele la cabeza, me siento mal, tengo un dolor que no puedo, y el niño entra incluso con una posición antálgica, que me ha pasado recientemente, y tú lo examinas y yo, sin decirles nada, le digo, mira, tú sabes saltar la pata coja, que aquí tengo pegatinas. Entonces lo pongo a saltar, el niño salta, le digo, sube a la camilla. No, la mamá sale a ayudarlo a subir, le digo, no, él sube solito, que él puede. ¿A que sí puede? El niño sube, lo pongo a que suba las piernitas y todo. O sea, a descartar que no hay un abdomen agudo. Y cuando tú te das cuenta y has
como dirían en Venezuela, engatusado, o sea, has llevado al niño, lo has entretenido con otras cosas, te das cuenta que esa posición del ayayay del dolor con que entró y esa cara de consternación por dolor ya no existe y no tiene nada positivo para derivar al niño a la urgencia. Entonces, muchas veces, no solamente los niños utilizan la expresión de dolor para ser atendidos por el padre, para sacar a la madre del trabajo y que lo lleve y se haga cargo de él, sino que también muchas veces las mamás utilizan la consulta al pediatra o al médico general como una excusa, y sobre todo cuando los padres están separados, que va a ser tema de otro capítulo que vamos a tener con el doctor Jesús García. Sí, efectivamente, nada, simplemente no sé si ha aclarado o ha puesto más dudas a la situación, pero vamos, lo que sí que está claro es que los médicos ayudamos, confortamos y consolamos, y no damos nada más que información profesionalizada. Pero lo que tenemos que colaborar es padres, familia y médicos de una manera, digamos, recíproca, de una manera, digamos, profesionalizada. O sea, lo que no puede ser es que nos vengan a la consulta porque, digamos, tienen que venir a la consulta por otros problemas. Y como dice la doctora, evidentemente los niños a veces somatizan, llaman la atención con una serie de sintomatologías que no existen. Entonces esto hace lo que se llama hiperfrecuentación en las consultas y esto se llama síndrome de Munchausen. No lo olvidéis, que el exceso de visitas sin causa aparente, tenéis la obligación, si no se llama negligencia por omisión de deber, de notificarlo al trabajador social diciendo, mira, es que algo pasa, y al psicólogo porque este niño no tiene nada. ¿Por qué? Porque muchas veces se inventan la sintomatología y claro, lógicamente, esto sucede mucho en los padres, hospitales. sí. Los padres llegan y dicen, mire usted, el niño mea mucho, come mucho, vomita y tal. Entonces, que, bueno, pues le hacen un test a ver si tiene diabetes, en fin, que lo cual eso ya es casi traumático, análisis por aquí y tal. Cuando no tiene nada, bueno, pues cuando llega la segunda o tercera vez ya le dudan de esos padres, entonces ellos van a otro hospital y así van hiperfrecuentando hasta que llega el punto donde ya se pueda detectar. Y eso se detecta desde el primer día. Por eso hay que siempre observar y pensar que las personas están ahí muchas veces para desahogar una serie de problemas que existen, lo que llamamos nosotros distocias familiares. Y el niño entonces se aísla o en la burbuja adolescente, como he dicho, o empieza a utilizar los recursos de las tecnologías, empiezan con patologías, de tal manera que hay niños que vienen a la consulta porque tienen una whatsappitis. ¿Por qué? Porque el pulgar, lógicamente, tiene y luego tienen el codo del WhatsApp. Del WhatsApp, y tienen el típico codo de los videojuegos, que están así continuamente, y estos movimientos a veces generan una tensión que puede producirse. O el dolor de cabeza, que es por la posición. Claro, porque estás así y normalmente son 15 grados, lo normal. Pero llega un momento que van aumentando y tienen un dolor de cuello tan importante que afecta y parece como un adulto mayor que tiene la típica artrosis cervical, pero eso no tiene nada que ver con los niños, ¿no? Y ese tipo de sintomatologías pues está cada vez más presente. Por eso, cuando ahí empiezan a utilizar, sobre todo los videojuegos, hay que tener en cuenta que hay niños de 4 años que ya están haciendo videojuegos. Y además hay otra cosa que a mí me preocupa, Entre 12 y 16 años, el 83% de los niños ven 2 horas de pornografía al día. Queridos colegas, vamos a ver, cuidado con esto. Y entonces, ¿cómo podemos evitar eso? Pues controlando a los niños. O sea, hoy padres apenas tienen tiempo con los niños. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos la figura de los abuelos. Los abuelos son personas ya canguro, que son las que están más tiempo con los abuelos que con los niños. Entonces, pero el abuelo, claro, lógicamente no educa a los hijos, maleduca, en el buen sentido, porque es más tolerante y lógicamente eso es una misión que es fundamentalmente de los progenitores custodios, como se dice ahora, ya no somos padres biológicos, ya somos progenitores custodios o no. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso pensar siempre en sintomatología heterogénea, diversa, diferente,
de la que habitualmente convive el niño para pensar que algo está fallando, algo está pasando, o bien acosado, o bien maltratado, o bien abusado. O sea que esto es lo que hay que tener en cuenta y quiero transmitiroslo y espero que os sea útil. En el ámbito del maltrato infantil, de violentar a los niños, que no solamente es la violencia física, sino la psicológica, sino el no llevarlos o el traerlos demasiado, como el doctor Jesús García acaba de expresarle, él que es especialista en pediatría social, esa pediatría que necesitamos cada día más. Yo no quisiera culminar sin referirme al humo del tabaco y la medicación. Llegan las mamás con los bebés menores, o sea, un lactante, pero menores de 1 año, de menos de 6 meses, doctor, porque el niño tiene una tosecita, porque a lo mejor lo exponen, que también eso es maltrato, al núcleo familiar, el besito, llévalo, tráelo, se lo llevan al bar, en el carricoche, están fumando en los sitios donde fuman, donde se reúnen y vienen porque necesitan que el pediatra les indique un jarabe para la tos, porque no quieren que el niño tosa, les molesta, les preocupa escucharlo. Examinamos al bebé, no tiene nada, le decimos observación, tráigalo si quiere y regresan luego. ¿No me le va a poner nada? No, obsérvalo y si necesitas puedes venir mañana. Esa es la respuesta que yo les doy y lo revisamos de nuevo porque es un bebé muy pequeño. Pero entonces regresan, yo que no me he quitado la mascarilla ni me la pienso quitar, el barbijo o tapaboca que llaman ustedes en otros países, ni me lo pienso quitar por ahora, les digo, madre, ¿y ahora por qué viene? No, doctora, porque no me ha mandado nada, continúa con la tos. Y yo, que esta nariz no la tengo de lujo, esta nariz aquileña mía, que tengo un olfato prodigioso, le digo, madre, pero a través, fíjate, estás a esta distancia de casi 1 metro y yo percibo aquí el olor a tabaco, tan importante que lo percibo inmediato que entras y a través de la mascarilla o tapaboca. Eso no se considera maltrato. Si tú le explicas a una madre, usted no debe hacer esto, en este caso estoy hablando de humo de tabaco, pero puede ser de cualquier otra cosa, no debe hacer esto, ¿por qué son imprudentes? Porque usted hablaba del conocimiento, pero es que a veces nosotros queremos acercarnos y enseñarles, y son ellas las que te dicen que vine por tos, que no me diga más nada, que me tengo que ir, que tengo prisa, y no te permiten. No, Dos palabritas. Eso se llama negligencia física, es decir, es la incapacidad, no incapacidad, sino la omisión del deber de la madre, en este caso, que es la que fuma, de obviar lo que es que tiene un efecto secundario para los niños, porque los niños son fumadores pasivos. Y además una madre que fuma, un padre que fuma, si en casa dicen, no, yo fumo en la terraza, pero es igual, su aliento siempre sigue eliminando toxinas, de tal manera que eso genera que el bebé o el niño que conviva con ellos, evidentemente genere procesos de hiperreactividad bronquial que generan toses. Claro, esas toses pueden ser benignas, a lo mejor no necesita ningún tratamiento porque no tiene ninguna auscultación normal, pero a veces puede generar procesos ya de disnea, o sea, de dificultad respiratoria, que eso puede generar por lo que llamamos bronquitis asmática, no que sea asmático, sino lo cual ya obliga a poner un tratamiento, una terapia que podía haberse evitado con este tipo de efectos secundarios, ¿no? del tabaco. O sea, en primer lugar, tabaco fuera, y si no, nada de fumar, si es posible, pues que lo dejen, o sea, que lo mismo que hay otros vicios que se pueden quitar, pues hoy día todos nuestros vicios que podemos absorber como adultos se pueden, digamos, eliminar. Entonces, sobre todo teniendo pequeños, hay que evitar el riesgo que puedan tener como efectos secundarios, bronquitis asmáticas, asma futura, y además eso es muy fundamental. Y sobre todo los niños menores de 6 meses, si siguen fumando, pues puede acelerar la bronquiolitis si no la ha vacunado, como sabemos que hay ahora un anticuerpo monoclonal que ya se está vacunando, se está tratando en todas las comunidades. Y luego saldrá la vacuna para las madres, que se pondrá también la vacuna frente al virus sincitial respiratorio. Pero eso es lo fundamental, dejar de fumar, si no hay no hay otra forma, porque si no, si va a seguir fumando, el niño, digamos, sigue con ese ambiente, porque sale a la calle, la madre sigue fumando y aunque se dirija al niño, pues le va a dar besos o abrazos o lo que sea, y el niño está en un ambiente impuro donde genera una
toxicidad bronquial que efectivamente el pediatra no es que va a hacer un tratamiento sintomático cada vez que haya tos o tengas mocos. Bueno, primero habrá que sonarse, si eso hay mucho moco y es moco, la tos, el niño es verde o amarilla, entonces ya no, eso ya, aunque no tenga fiebre, ya eso puede originar una bronconeumonía o una bronquitis que sí que es susceptible de tratamiento antibiótico. Pero para evitar eso tenemos que evitar una de las causas más frecuentes, que es, digamos, la convivencia con personas, digamos, tóxicas, que en este caso son fumadoras. Doctor, muchísimas gracias por habernos brindado su conocimiento, su experiencia, y desde ya lo invitamos para participar en otro vídeo en De Piel a Piel con Miriam Raquel, donde quiero tocar el tema de esos padres separados que llegan a la consulta y entonces en vez del problema ser de dos adultos, también estamos involucrados nosotros los pediatras, y que es bastante difícil de sobrellevar, de canalizar y de derivarlos a ustedes en beneficio de nuestros niños, de nuestros pequeños pacientes. Pues un abrazo y que Dios los bendiga. Gracias a vosotros y espero que haya sido útil, y esperemos que tener más reencuentros de este tipo, que es muy positivo para las personas en general. Así será. Adiós. Adiós, adiós, buen día.